Bienvenidos a esta sesión virtual de electricidad y magnetismo. En esta ocasión vamos a estudiar los circuitos RC. Bien, ¿qué es un circuito RC? Vamos a tener una fuente de voltaje constante en el tiempo, una resistencia y un capacitor. Ahora voy a plantear dos preguntas que nos van a servir como una guía para que nosotros comprendamos cuál es el rumbo que vamos con el tema. La primera pregunta es cómo se comportan las FENS o las fuentes de voltaje y las corrientes con respecto al tiempo en los circuitos que nosotros ya hemos estudiado previamente. Y aquí me voy a referir específicamente a los circuitos que tienen fuentes de voltajes y resistencia, en los cuales sacamos resistencia equivalente, o si ya tenemos más de una fuente de voltaje, lo analizamos con las reglas de Kirchhoff. En ese tipo de circuitos, las corrientes eléctricas, los voltajes y las potencias son independientes del tiempo. Es decir, que las corrientes eléctricas que nosotros calculamos es la corriente eléctrica que va a estar presente en el circuito todo el tiempo, las mismas diferencias, las mismas potencias eléctricas en el circuito. En los sistemas eléctricos, a este tipo de circuitos se les conocen como circuitos estables o se les conoce como circuitos que están funcionando en régimen estacionario. Una segunda pregunta es, ¿qué sucede con el voltaje y la corriente en el capacitor cuando se carga? Cuando nosotros le conectamos una fuente de voltaje al circuito RC, aquí va a empezar a circular una corriente eléctrica. Para poder comprender mejor la situación, lo podríamos analizar con un recurso hidráulico. Digamos que esta es una bomba. La tubería tiene una rugosidad y va a ofrecer una resistencia para que el agua se mueva en el interior de ella. Y acá tenemos un tanque que va a ser el capacitor. Originalmente ese tanque va a estar vacío. Se podría colocar también, digamos, una válvula de flotación para que cuando el tanque esté lleno, entonces ya no circule más agua, como las válvulas que ustedes han observado, por ejemplo, en los inodoros, en el tanque del inodoro, que hay una válvula de flotación en la cual cuando llega hasta una cierta altura que se ha seteado, entonces el fluido ya no se mueve. Bien, eso podría suceder acá. Entonces vamos a tener acá una cierta cantidad de fluido, estamos con el recurso hidráulico y se va a empezar a llenar el capacitor. Luego va a llegar un momento en el cual el capacitor ya se llenó o el tanque ya se llenó, entonces el flotador va a subir más y eso va a restringir el caudal en la tubería y nosotros físicamente observamos que el flujo de agua empieza a disminuir hasta que cesa por completo cuando el tanque ya está lleno. Esto mismo va a suceder en este circuito RC. Va a llegar un momento en el que el capacitor se va a cargar por completo y ya no va a haber una corriente eléctrica acá en el circuito. Es decir, que en este caso la corriente sí está cambiando con respecto al tiempo y entonces los voltajes y las potencias también van a estar cambiando con respecto al tiempo. Eso es lo que pretendemos calcular con este tema. Cómo está variando, generar ecuaciones para poder calcular la carga que está variando con respecto al tiempo, la corriente eléctrica y el voltaje. Aplicaciones de los circuitos RC son muchas. Las más comunes, pues, o las que nosotros normalmente vamos a comentar en los libros de física, una de ellas son los marcapasos, también los semáforos intermitentes o los flash electrónicos. Este tema de circuitos RC lo vamos a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a estudiar todo lo relacionado al proceso de carga del capacitor y en una segunda parte vamos a analizar lo que corresponde al proceso de descarga del capacitor. En esta primera parte, todo lo que voy a explicar en este momento corresponde al proceso de carga del capacitor. Entonces, me va a interesar a mí que nos enfoquemos en tres momentos del proceso de carga del capacitor. Quiero saber qué es lo que está sucediendo en este estado, justo en este estado, en el tiempo t igual 0, qué es lo que sucede con las propiedades eléctricas del circuito, como la carga, como la corriente o como la diferencia de potencial. Este tiempo t igual 0 es el momento en el cual justo se cierra el interruptor.
en nuestro circuito RC vamos a tener un interruptor. Inicialmente va a estar abierto, luego justo se va a cerrar el interruptor, ahí va a suceder algo con la variable, luego va a pasar un tiempo, y las propiedades van a ir cambiando y eso es lo que me interesa analizar. Entonces les decía tres momentos. El primero es en tiempo t igual 0. Por ejemplo, aquí podemos notar qué es lo que sucede con la carga eléctrica en el tiempo t igual 0. Vale 0. Y es porque estos capacitores que nosotros vamos a analizar en estos circuitos RC de la clase de electricidad y magnetismo siempre van a estar inicialmente descargados. En su clase de sistemas eléctricos lineales, o en la clase de ecuaciones diferenciales, o en la clase de análisis o métodos numéricos, en esos casos los capacitores pueden tener una carga eléctrica inicial. Bien, entonces la carga vale 0. Bien, ahora veamos qué es lo que sucede con la corriente eléctrica. Justo cuando se cierra el interruptor, noten ustedes que en ese momento la corriente eléctrica tiende a un valor máximo. Es la corriente máxima del circuito. T igual 0. Y ahí ya identificamos dos cosas. Que la carga vale 0 en el capacitor porque inicialmente están descargados. Y la corriente eléctrica que vamos a tener en el circuito va a tener un valor máximo. También me va a interesar analizar otra región que le vamos a llamar, le voy a llamar transitorio. ¿Qué es esta región acá? Transitorio. A esta otra región le voy a llamar transitorio también. Eso se refiere que en toda esta región la carga eléctrica está cambiando con respecto al tiempo. En esta región la corriente eléctrica, ustedes vean cómo está también cambiando con respecto al tiempo. Y luego vamos a tener otra región que le vamos a llamar régimen estable o régimen estacionario. Vean ustedes el comportamiento de la curva de la carga del capacitor a medida que está pasando el tiempo, va incrementando, pero llega un momento en el cual la curva se aplana o matemáticamente hablando va a tender asintóticamente a un valor máximo y ese valor máximo va a ser la carga final del capacitor. El capacitor ya va a estar cargado por completo, ya no va a permitir que llegue más carga eléctrica hacia él. Y vean ustedes qué es lo que sucede con la corriente eléctrica en la condición de régimen estacionario o régimen estable o cuando ya pasó mucho tiempo en el cual el interruptor está cerrado. Ven ustedes qué sucede con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va tendiendo asintóticamente a cero. Y les ponía la analogía hidráulica de una válvula de flotación, como en los tanques de los inodoros. Cuando el tanque está vacío, entonces eso va regulando el diámetro de la tubería, va a permitir un cierto flujo másico de agua. Luego, a medida que se va llenando y el flotador va subiendo, esa esfera que ustedes ven va subiendo, el diámetro se va a ir reduciendo y eso va limitando el flujo de masa de agua que va pasando por esa tubería hasta que el tanque se llena por completo de fluido. En ese caso, cuando ya se llenó por completo, ahí ya tiene su masa máxima que puede almacenar y el flujo de masa ya cesa porque la tubería está cerrada completamente. Esto es lo que sucede aquí. Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo, ya el capacitor se cargó por completo, pero ya no circula ninguna corriente eléctrica. Bien, eso es lo que nosotros queremos cuantificar matemáticamente. Bien, ahora vamos a ir analizando esos tres momentos que les había comentado. El primero es un instante de tiempo t igual 0. Luego tenemos un intervalo que es el transitorio, cuando las propiedades están cambiando con respecto al tiempo. Y luego vamos a estar en la condición de régimen estacionario, cuando el capacitor ya se ha cargado por completo. Bien, entonces, para la condición de t igual 0, cuando estemos resolviendo los problemas, un sinónimo de esto va a ser justo cuando se cierre el interruptor, nos va a decir el problema. Y ahí nosotros vamos a identificar que estamos en la condición de t igual 0. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la segunda regla de Kirchhoff. Entonces nos queda que el voltaje de la FEM va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Pero el voltaje de la resistencia es la resistencia por la corriente eléctrica y el voltaje del capacitor es la carga dividido entre la capacitancia. Carga variable.
Ahora, como nosotros estamos analizando la condición de T igual 0, y estos capacitores que nosotros vamos a trabajar van a estar descargados inicialmente, significa que la carga vale 0, este término se nos hace 0, por lo tanto el voltaje en el capacitor va a ser 0. Podemos observarlo, acá para T igual 0 la carga va a ser igual a 0, y también lo podemos observar en el gráfico de carga versus tiempo. Notamos que en el tiempo T igual 0 la carga vale 0. Bien, entonces como este término se hace 0, el voltaje en el capacitor es igual a 0 y nos queda que la FEM va a ser igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Entonces con este análisis en la condición de T igual 0 hemos logrado conocer el valor de la corriente eléctrica que va a ser igual a la FEM entre la resistencia, y noten ustedes que esta corriente eléctrica no es cualquier corriente eléctrica, es la corriente eléctrica que nosotros hemos encontrado para la condición de T igual 0, y habíamos analizado que en esa condición la corriente eléctrica va a tener un valor máximo. Es decir, en el tiempo T igual 0, la corriente va a ser máxima, es decir, que la corriente máxima en ese circuito la podemos determinar como la FEM dividido entre la resistencia. Ahora vamos a estudiar la otra región que corresponde a la de régimen estable, en la cual las propiedades ya no están cambiando con respecto al tiempo. Algunos sinónimos de régimen estable en este tipo de circuitos RC nos podrían decir mucho tiempo después de haber cerrado el interruptor. Calcule la carga, calcule el voltaje o calcule la corriente eléctrica. También nos podrían pedir, o otro sinónimo sería T tendiente a infinita. Por ejemplo, nos podrían decir calcule la carga en T tendiente a infinito, o después de haber pasado mucho tiempo cerrado el circuito, o calcule el voltaje en tiempo T tendiente a infinito. Bien, nuevamente lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la segunda regla de Kirchhoff al circuito para ver qué información nosotros podemos obtener. Nos interesa saber qué sucede con los parámetros corriente, voltaje y carga. Bien, al aplicar la segunda regla de Kirchhoff, tenemos nuevamente que la FEM va a ser igual al voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor. Y el voltaje en el resistor es R por I, y el voltaje en el capacitor es la carga dividido entre la capacitancia. Ahora, veamos qué es lo que sucede con estos parámetros. Por ejemplo, cuando estamos en el tiempo T tendiente a infinito, el capacitor ya se cargó, ya no permite que le llegue más carga eléctrica, cesa el movimiento de la carga eléctrica en el circuito, por lo tanto, la corriente eléctrica en el circuito tiene que ser cero. También esto lo podemos ver acá en la gráfica, cuando ya pasó mucho tiempo, a medida que el capacitor su carga va incrementando, la corriente que está circulando en el circuito va disminuyendo hasta que esa corriente va tendiendo asintóticamente a cero. Es decir, que este término es cero, y me queda que la FEM va a ser igual a la carga dividido entre la capacitancia. Y acá nuevamente noten ustedes que esa capacitancia no es cualquier esta carga que tenemos acá, esta carga no es cualquier carga, es la carga que hemos calculado para la condición de T tendiente a infinito, y cuando ya pasó mucho tiempo el capacitor se ha cargado y va a tender asintóticamente a la carga final o a la carga máxima. Significa que la carga máxima que almacena el capacitor va a ser igual al producto de la FEM por la capacitancia. Algo que es importante que nosotros le prestemos atención también es que la carga máxima almacenada en el circuito no depende del valor de la resistencia eléctrica del circuito RC que estamos analizando. Ahora vamos a hacer un análisis detallado de la condición transitoria. Nos interesa para esta condición calcular una función matemática que nos ayude a calcular la carga en función del tiempo, el voltaje en el capacitor en función del tiempo, y calcular la corriente también en función del tiempo. Bien, para poder obtener estas expresiones vamos a aplicar nuevamente la segunda regla de Kirchhoff al circuito RC,
Y tenemos que la fe va a ser igual al voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor. La fe es igual a la resistencia por la corriente más la carga dividido entre la capacitancia. Noten ustedes que en esta ecuación el valor de la carga no es fijo. Este valor es un valor de carga que depende del tiempo. Ya veíamos que en tiempo t igual 0 vale 0 y en el tiempo t tendiente a infinito es máximo y luego tiene una variación. Y luego tenemos acá este otro término que es R por I, donde la corriente también es función del tiempo. La corriente sabemos que la podemos definir como la variación de la carga con respecto al tiempo más la carga dividido entre la capacitancia. El tipo de ecuación que tenemos acá es una ecuación diferencial porque tiene derivadas y es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Existen muchos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y diferentes métodos para poderlas resolver. Por ejemplo, exactas, lineales, Bernoulli o separables. Como esta no es una clase de ecuaciones diferenciales, no voy a entrar mucho en detalle en la teoría de las ecuaciones, solo déjenme comentarles que este tipo de ecuación diferencial que tenemos acá es una ecuación diferencial ordinaria separable. Entonces vamos a tratar de separar las funciones. Algunos términos son funciones de las cargas y otros términos son funciones del tiempo. Bien, entonces podríamos despejar acá dq sobre dt. Me queda que eso va a ser igual a menos la fe sobre la resistencia. R lo pasamos también al otro miembro de la ecuación, fe sobre la resistencia menos la carga dividido entre la resistencia por la capacitancia. Ahora, como les comentaba, hay que tratar de separar las variables. Entonces hay que dejar todos los términos, los que dependen de la carga, y los términos que van a depender del tiempo. Entonces podríamos sacar una especie de factor común, yo le llamo un factor común virtual, que sería menos 1 sobre RC, por el factor de la carga menos la FEM por la capacitancia. Aquí no hemos alterado en nada la expresión que teníamos anteriormente, menos 1 sobre RC por la carga, eso es menos Q sobre RC, y menos 1 sobre RC por menos FEM sobre la capacitancia va a ser igual al positivo de la FEM sobre la resistencia. Bien, ahora aquí ya podemos separar las variables. Entonces tengo dq sobre la carga menos la FEM por la capacitancia. Pasamos el dt al otro lado, separamos las variables, menos dt dividido entre RC. En este análisis de transitorio yo necesito encontrar una expresión matemática que me ayude a calcular Q en función de t. Eso es lo que estamos buscando. Y la solución de una ecuación diferencial es una función o es una ecuación que nos va a permitir calcular esa carga en función del tiempo. Bien, ahora podemos integrar a ambos lados de la ecuación porque ya están separadas las variables. En este caso, como vamos a poner las condiciones iniciales, como el capacitor está inicialmente descargado, la carga vale 0 en el tiempo inicial, que es un tiempo t igual 0. Aquí voy a tomarme un momento también para comentarles que cuando ustedes lleven en su clase de ecuaciones diferenciales o la clase de sistemas eléctricos lineales o la de métodos numéricos o análisis numérico, en esos tipos de problemas que les aparezcan ahí de capacitores, los capacitores sí van a tener, por lo general casi siempre, van a tener una carga inicial. Entonces aquí es el momento en el cual ustedes tendrían que poner el valor de la carga que tiene inicialmente el capacitor acá en esta condición o este límite. Bien, entonces mis límites son desde una carga inicial 0 hasta una carga Q cualquiera que va a ser función del tiempo, desde un tiempo t igual 0 hasta un tiempo t cualquiera. Bien, ahora integramos y al integrar esta expresión me queda que es el logaritmo natural de la carga menos la FEM por la capacitancia y luego eso lo vamos a evaluar en 0 y luego lo voy a evaluar primero en Q, y luego lo voy a evaluar en 0. Entonces cuando evaluamos en Q me queda el logaritmo natural de la carga menos la FEM
por la capacitancia menos el logaritmo natural de esta función evaluada en 0. Entonces este término se hace 0. Entonces me queda menos el logaritmo natural de menos la FEM por la capacitancia. Como tengo dos logaritmos naturales que se están restando, los puedo expresar como su cociente y me queda el logaritmo natural de la carga menos la FEM por la capacitancia entre menos la FEM por la capacitancia. Esto va a ser igual, la integral de dt es t, evaluada de 0 a t, me queda menos t sobre rc. Bien, ahora de esta ecuación, solución particular que tenemos de esta ecuación diferencial, es una solución implícita, queremos resolverla para Q, para poder conocer cómo Q está variando con respecto al tiempo. Entonces, en esta ecuación logarítmica, para poder despejar Q, vamos a aplicar base E a ambos lados de la ecuación, base E y luego base E. Luego bajamos el argumento y me queda Q menos la FEM por la capacitancia entre menos la FEM por la capacitancia va a ser igual al exponencial elevado a la menos t sobre rc. Luego despejamos para Q y nos queda que Q va a ser igual a la FEM por la capacitancia menos la FEM por la capacitancia por E elevado a la menos t sobre rc. Esa es la ecuación de la curva, de la gráfica Q versus T, que va incrementando el valor de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Noten ustedes que acá tenemos un factor común que es el producto de la FEM por la capacitancia, lo podemos sacar como factor común, pero ese parámetro no hay que pasarlo de largo, ese parámetro. Es un parámetro importante. Por ejemplo, nosotros habíamos analizado la condición de t tendiente a infinito, la condición de régimen estacionario o estable, y habíamos demostrado que la carga máxima almacenada en el capacitor es igual al producto de la FEM por la capacitancia, o sea que este producto me representa la carga máxima almacenada en el capacitor. Bien, simplificando me queda que la carga en función del t va a ser igual a la carga final o la carga máxima por el factor de 1 menos c elevado a la menos t sobre rc. Es decir, que cuando está avanzando el tiempo, el capacitor se va a ir cargando y va a ir tendiendo asintóticamente a este valor. Ya en la parte operativa, cuando estemos resolviendo los problemas, a nosotros nos van a dar un tiempo y me van a decir para este tiempo t, de estos tantos milisegundos o tantos microsegundos, calcule cuál es el valor de la carga eléctrica. Aquí yo obtengo el valor de la carga eléctrica en un instante de tiempo dado, que es el que yo voy a colocar acá, menos t. También de esta ecuación nosotros podemos derivar o deducir otra expresión para poder calcular el voltaje en el capacitor. Recordemos que la carga en el capacitor es el producto de la capacitancia por la diferencia de potencial, o también en esta ecuación, por ejemplo, nosotros podríamos dividirlo, digamos, el primer miembro de la ecuación y el segundo miembro de la ecuación, la podríamos dividir entre la capacitancia. El voltaje en el capacitor es la carga entre la capacitancia. Entonces, si yo divido este término entre la capacitancia y este término entre la capacitancia, Q sobre C, lo que me va a dar va a ser el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Y esto va a ser igual, acá divido también, ¿verdad? Ven por la capacitancia entre la capacitancia se cancela y lo que tengo acá es la FEN o el voltaje de la fuente, que en esta ecuación le he llamado V sub 0. Es decir, que el voltaje en el capacitor en función del tiempo para un tiempo t va a ser igual al voltaje de la FEN multiplicado por el factor de 1 menos E elevado a la menos t sobre RC. A manera de resumen, acá tenemos las ecuaciones que hemos deducido para la condición del transitorio. Tenemos la primera, que es la carga en función del tiempo, es la carga máxima por 1 menos E elevado a la menos t sobre RC. Luego habíamos dividido entre la capacitancia ambos miembros de esta ecuación y digamos que el voltaje en el capacitor en función del tiempo
va a ser igual al voltaje de la FEN por el factor de 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Ahora, también necesitamos deducir una expresión para poder calcular la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es la variación de la carga con respecto al tiempo. En estos circuitos la corriente eléctrica también va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, para encontrar la corriente eléctrica necesitamos la relación funcional entre Q y T, o la ecuación que me relaciona la carga con el tiempo, y esa ecuación es esta. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es derivarla con respecto al tiempo para poder encontrar la ecuación de la corriente eléctrica. Entonces retomo esta ecuación que teníamos acá. Al derivar esta función con respecto al tiempo, este término FEM por la constante es 0 porque es una constante. Luego tengo la derivada de E elevado a la menos T sobre RC, que sería menos 1 sobre RC por menos FEM por C elevado a la E menos TRC. La capacitancia se cancela y me queda la relación de la FEM sobre la resistencia eléctrica. Y ese término también es importante porque nos representa la corriente máxima. Al derivar esta expresión con respecto a T, nos queda la FEM sobre la resistencia es igual a E elevado a la menos T sobre RC. Y la FEM sobre la resistencia, nosotros ya habíamos hecho una deducción del comportamiento de la corriente en el tiempo t tendiente, en el tiempo t igual 0, y veíamos que en ese caso la corriente era máxima, y esa corriente máxima se calculaba como la relación de la FEM entre la resistencia. Es decir, que la corriente, en función del tiempo, va a ir decreciendo de acuerdo a esta expresión, I sub 0, donde I sub 0 es la corriente máxima, por E elevado a la menos T sobre RC. En las ecuaciones que hemos deducido en la diapositiva anteriores, aparece un término muy importante que es el producto de la resistencia por la capacitancia. Este producto va a tener unidades de tiempo y le vamos a llamar la constante de tiempo del circuito y la vamos a representar por la letra tau. Tau, es decir, tau es igual a RC. Esto tiene unidades de tiempo, la constante de tiempo o la constante de relajación del circuito. Tratemos de hacer algunas interpretaciones de esta constante de tiempo. La primera es que es una medida de la rapidez con la que se carga un capacitor. Luego, otra forma de definir la constante de tiempo del circuito es, por ejemplo, en esta ecuación que hemos encontrado de la carga en el proceso, en función del tiempo en el proceso de carga del capacitor, que dice Q de T es igual a Q máximo por el factor de 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Lo que se hace es que se evalúa esa ecuación para una constante de tiempo. Es decir, que el tiempo t sea igual a tau, y al hacerlo de esta manera nos queda que Q de t es igual a carga máxima por el factor de 1 menos E elevado a la menos t sobre tau, es decir, E elevado a la menos 1, y luego hacemos 1 menos 1 sobre E por la carga máxima. Eso me va a representar una fracción de la carga máxima que ha alcanzado el capacitor cuando ha pasado una constante de tiempo en el circuito. Entonces se define de esta manera como es el tiempo que se tarda el capacitor en alcanzar el 63.2% de su carga máxima. Como les comentaba, tenemos Q de T es igual a Q máximo por 1 menos E elevado a la menos T sobre tau. Evaluamos para T igual a tau y me queda que Q de T va a ser igual a carga máxima multiplicado por 1 menos E elevado a la menos 1. Y al hacer en nuestras calculadoras el cálculo de 1 menos 1 sobre E nos da 0.632 aproximadamente. Entonces nos indica que cuando ha pasado una constante de tiempo en el circuito, la carga que tiene el capacitor es 0.632 veces el valor de la carga máxima. Es decir, que ha alcanzado el 63.2% de su carga máxima.
Para definir tau también lo podríamos hacer en función de la corriente y ver qué sucede con la corriente en el circuito cuando ha pasado una constante de tiempo. La corriente IT que habíamos calculado era la corriente I máxima por E elevado a la menos t sobre tau. Si nosotros evaluamos en tau, vamos a tener E elevado a la menos 1 o 1 sobre E, y eso nos da 0.368. Recordemos que en el caso de la carga eléctrica, la carga está incrementando con respecto al tiempo cuando el capacitor se está cargando, y en el caso de la corriente eléctrica está disminuyendo cuando el capacitor se está cargando. Eso lo podemos ver claramente en la gráfica que les había mostrado anteriormente. Entonces, cuando ha pasado una constante de tiempo, sucede que es el tiempo en el cual la corriente ha disminuido al 36.8% de su valor inicial. Ahora me gustaría incluir una pregunta de comprensión con respecto a la constante de tiempo del circuito. Entonces vamos a responder, por ejemplo, ante las preguntas que voy a plantear, vamos a responder ¿se carga más rápido o se carga más despacio? Vamos a tener diferentes valores de tau, ¿verdad? Por ejemplo, un tau pequeño y un tau grande. Tau podría ser pequeño porque R es pequeño, porque C es pequeña. Si gustan, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a mantener un valor de capacitancia fija. Y tau va a ser pequeño si la resistencia es pequeña. Y tau va a ser grande si la resistencia es grande. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si la constante de tiempo es pequeña? Es decir, que la resistencia es sumamente pequeña. La pregunta es, ¿el capacitor se va a tardar más tiempo en cargarse o se va a tardar menos tiempo en cargarse? En este caso se va a cargar más rápido si tau es pequeño. Bien, ahora podría ser el otro caso que tengamos que tau es grande. Les decía que vamos a mantener la capacitancia fija. Eso significa que si tau es grande, la resistencia es más grande. Entonces en el circuito lo que va a suceder es que va a haber más limitación de la corriente al paso de la corriente, pero luego al final el capacitor se va a tardar más tiempo en cargarse, pero al final la carga que va a obtener siempre va a ser la carga máxima, que como habíamos nosotros demostrado es independiente de la resistencia eléctrica. La resistencia va a oponer un paso, va a oponer una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por eso cuando tau es pequeña es porque la R es pequeña, no hay tanta limitación de la corriente y el capacitor se puede cargar más rápido. Cuando tau es grande es porque la resistencia es más grande y va a haber, perdón, y va a haber más limitación al paso de la corriente. Entonces, si tau es más grande, se va a cargar más despacio el capacitor. Ahora vamos a analizar el proceso de descarga del capacitor. El capacitor ya estaba cargado completamente. Ahora lo que se hace es que se quita la fuente de voltaje y solamente se deja el capacitor con la resistencia eléctrica, y entonces el capacitor va a empezar a actuar. Como había almacenado una cierta cantidad de energía, el capacitor se va a comportar como una especie de fuente de voltaje dentro del circuito. Con la diferencia importante a una fuente de voltaje normal, que en este caso el capacitor no va a lograr mantener siempre una diferencia de potencial constante entre sus extremos. Esa diferencia de potencial va a empezar a disminuir porque el capacitor se va a descargar. Entonces cuando quitamos la fuente de voltaje y el capacitor estaba cargado y ahora cerramos el circuito, el capacitor se va a descargar en la resistencia eléctrica. Entonces la carga eléctrica va a empezar a disminuir hasta que su valor va a tender matemáticamente asintóticamente a cero y físicamente pues la corriente eléctrica va a valer cero. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? En el tiempo t igual 0, en el tiempo t igual 0 la carga va a ser máxima. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo t igual 0 en el circuito? La corriente eléctrica va a ser máxima. Luego vamos a tener una condición transitoria en la cual la carga está variando con respecto al tiempo y la corriente está variando con respecto al tiempo. Y luego vamos a llegar a la condición de régimen estable. Y en la condición de régimen estable el capacitor se descargó, por lo tanto no va a haber una corriente eléctrica circulando en el circuito
y en el tiempo t tendiente a infinito, pues la corriente eléctrica va a valer 0. Veamos ahora cuáles van a ser las expresiones que nos van a ayudar a calcular el valor de la carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Siempre se hace el mismo planteamiento. Se aplica la segunda regla de Kirchhoff. La Fe va a ser igual al voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor. En este caso la Fe vale 0 porque ya no está conectada al circuito y tenemos que el voltaje en el resistor es igual al voltaje en el capacitor y ahí nuevamente se tiene una ecuación diferencial. La solución de esa ecuación diferencial es Q en función del tiempo va a ser igual a la carga máxima, que siempre sigue siendo la FEM por la capacitancia, multiplicado por E elevado a la menos T sobre RC, donde RC, el producto de RC, aquí también sigue siendo tau, o la constante del tiempo. Bien, luego queremos conocer cuánto vale la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a ser la derivada de la carga con respecto al tiempo y al derivar nos queda que la corriente va a ser igual a la corriente I sub 0, que es la corriente máxima. Esta corriente máxima siempre se calcula como la FEN entre la resistencia eléctrica por E elevado a la menos T sobre RC, donde RC siempre sigue siendo la constante tau, la constante de tiempo del circuito.